Buen día para todos, buen día, señor Javier. Bueno, esta entrevista es realizada desde una perspectiva o un punto de vista en la cual se va a referir al maestro Pedro José Blanco como músico, ¿sí? Entonces las preguntas y respuestas van encaminadas hacia esta categoría. Siendo así, empecemos. Bueno, ahora, ¿qué admira de Pedro José Blanco como músico? ¿Qué admiro de mi padre como músico? Le admiro mucho su, digámoslo así, uno de los oídos únicos que aún existen, de los oídos absolutos que existen en esta vida. A mí me causa curiosidad, perdón, cuando voy a una Eucaristía. Sacerdotes antiguamente veían música en los seminarios, hoy día como que no hay música. Y son muy desafilados, son muy salidos del tono. Y mi padre, oiga, yo no sé cómo hace, y a todos los sacerdotes que los acompañan, dan el tono. Asisten con un tono sospechoso, él es capaz de dar el tono. Y le coloco una canción, oiga, padre, esta canción, ¿qué tonalidad tiene? Él solamente con escuchar, llega, coloca el tono y ya, dijo tal tonalidad. Entonces, admiro mucho que a sus 88 años, él aún el oído es un oído que uno queda impresionado porque incluso cuando uno está interpretando un instrumento, me causa también mucha risa que uno está tocando y uno ve que uno cacha una nota, una armonía, una melodía, y lo primero que hace es mirarlo a él, y la pena le hace a uno. Entonces, son cosas curiosas y que admiro mucho de él. Entonces, ahí podemos decir que una habilidad musical de don Pedro es el oído absoluto. Sí, una gran habilidad. ¿Usted considera que Pedro Blanco es un referente musical para el municipio de San Andrés? Es un referente que infortunadamente se está perdiendo. Los alcaldes hoy en día son muchachos que salen del pueblo y se van a estudiar, porque hay que estudiar, hay que salir del pueblo para poder surgir, pero se olvidan de sus raíces. Y cuando regresan, llegan a una alcaldía y con cuánto, por obra y gracia y misericordia de nuestro Señor, quedan de alcaldes. Pero como se han desprendido, pues no conocen sus raíces, no conocen los legados, llegan y lo importante es cumplir con dar trabajos, cumplir compromisos y olvidan los legados, olvidan esas raíces, olvidan esas personas. Y entonces mi padre, pues, es un ícono, es un referente, pero que infortunadamente se ha venido olvidando. Y no tan solo mi padre, muchos músicos de la época, compañeros de música, que están olvidados, olvidados por los mandatarios actuales. Bueno, ahora por boca del propio señor Pedro Blanco, nos enteramos que ustedes cuando estuvieron como en el apogeo de la banda, salían a demasiados sitios a tocar, a amenizar ferias, fiestas. Cuéntenos qué experiencias significativas tiene con su padre en las salidas con la banda. Muchas, muchas porque sí, afortunadamente viví los años maravillosos de la música, ya los finales de la música, porque ya no es igual que antes hoy en día. Nosotros viajamos cada 8 días, viajamos mucho a la parte de Boyacá, a Cundinamarca algunas veces, al norte de Santander, aquí en Santander, la provincia, todos los municipios, y muchas experiencias bonitas, muchos recuerdos, bueno, locuras, que solamente los músicos entendemos y muchos recuerdos que quedan en la mente de uno y en el corazón de muchas personas. Y entre esos recuerdos, alguna anécdota que tenga presente. Son tantas. Las paradas, porque no contábamos con los servicios de transporte de buses. Una anécdota muy grande que me acuerdo es que un día que aquí era difícil ver un bus que llamábamos metropolitanos, una confort. Y ahí siempre andábamos en las famosas chivas porque existían buses. Y nos contrataron para un municipio, Sativa Sur, que es ya cerca de Bogotá, que eso es desde, obviamente Boyacá, cerca de Pan del Río. Y cuando nos contrataron, pues la banda pues ha sido conocida y era muy conocida, tenemos mucha fama a nivel de Boyacá, Santander y eso. Y nos mandaron un bus confort. Y para nosotros era como montar un avión. Y eso el bus traía aire acondicionado, que era la primera vez que lo veíamos. Traía para ver Betamax, alquilamos películas que eran cuando es costosas alquilar los cassettes de películas. Alquilamos muchas películas, eso compramos Mecato, felices, buses con cortina, con puesto reclinable que uno lo viera que en fotos, en televisión. Y nos enviaron uno de esos, vaya sorpresa. Duramos 2 días viajando porque el bus se la pasó mejorado.
todo el camino varado y donde botaba por el camino y fue terrible el viaje. Y para acá nos tocó llamar a las chivas para que nos recogiera y nos reíamos de eso porque viajar, que como si esperanzado de un bus que nos dejó botado todo el camino. Y si las chivitas que ese día la rinconamos y fuera que fue hasta Sátira Azul, imagínense, metió el viaje hasta Sátira Azul para ir a recogernos y volvimos a los viajes tradicionales en Chiva. Bueno, vemos que en torno a la música son demasiados recuerdos y historias felices que tiene presente. Ahora vamos a hablar de algo más emocional. ¿Qué sentimiento le produce a don Pedro interpretando su saxo y su armonio y ver que aún está activo y vigente en la música? ¿Qué satisfacción? Pues admiración, más que satisfacción, admiración, porque a sus 88 años ve lo que aún tiene memoria, tiene recuerdos, y cuando interpretamos las canciones de su época, los, como llamamos rico, las rumbas, los pasillos, que aún es capaz, es impresionante, porque uno como músico sabe que hay que, para ejecutar esos pasillos o esas rumbas, se necesita mucho aire, se necesita bastante apoyo para el aire, el ataque que cae con la lengua al instrumento, y él a sus 88 años aún lo hace, y hace armonías, hace voces. Entonces, eso es muy admirable, y que mi Dios nos lo regale con mucho tiempo más así, y con una memoria lúcida. Bueno, lo que llevamos hasta el momento podemos decir que un aporte de don Pedro ha sido su acompañamiento en las Eucaristías, la creación, la conformación de la orquesta. ¿Y qué otro aporte musical ha hecho don Pedro? Por ahí nos enteramos que hacían retretas cada 8 días en el parque municipal, Cada 15 días. cada 15 días. Algo que era mirar a mi padre, que mi padre pues era contratado por el municipio. Él llegó trasladado aquí a San Andrés por cuando antiguamente en los años 60, 70, los sacerdotes o las parroquias trasladaban a los cantantes. Él le tiene una foto que dice Pedrito el Cantor. Él fue trasladado aquí con el padre Sánchez, llegó a San Andrés y allí él empezó con sus animaciones eucarísticas. Fue el de le dieron la banda municipal, y él su sueldo no lo cogía. La gente piensa que nosotros los músicos, pues yo era muy niño, nosotros recibíamos sueldo del municipio. No, nunca. El sueldo era mi padre, de su sueldo. Él repartía su plata en los músicos. Él vivía en su papelería y él vivía de los pequeños aportes, bueno, muy pequeños, que le daba la parroquia. Y lo que recibía el municipio, que afortunadamente pues tiene la pensión por ser empleado público, ha sido empleado público de la banda, esa plata la estudia en todos los músicos. O sea, él no fue tan egoísta y él era tanto el amor hacia la música que no le importaba el dinero, le importaba mantener sus raíces, y a los compañeros músicos les pagaba con su propio bolsillo. Bueno, señor Javier, entonces hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias por habernos compartido gran parte de su conocimiento, de su vida artística y lo que ha venido acompañando a su gran padre Pedro José Blanco. Ok, gracias a ustedes y a todos de la Universidad Unipaz por esta entrevista. Pues estos son los verdaderos aportes a la paz, los verdaderos aportes a la cultura, para que no se olviden los músicos, no se olvide la verdadera música, no olvidemos nuestras raíces, no olvidemos, no debemos robar más porque nos roban demasiado las riquezas, y la música nos roba demasiado. Que Casa Rueda es muy rica en música. La música rumba campesina, mire que son raíces de la música carranguera, que hoy en día está en su auge, está llenando escenarios, y creo que Santander es ícono de esta música rumba campesina, de maestro Jorge Velosa tomó sobre los años 50 y no sé, tomó como base la música rumba para hacer sus rumbas carrangueras y merengues carrangueros. Entonces, que no olvidemos, y una cosita más que se nos olvidaba pronto connotar aquí, una connotación a esta entrevista, es que la banda de San Andrés es una escuela musical, porque aquí estuvo el maestro de Bucaramanga, Alfonso Guerrero. Él hizo parte de apoyos aquí a la banda municipal. De aquí nació y de aquí es, y aquí aprendió el maestro Néstor Wilches, muy conocido en Colombia, un gran intérprete de cuerdas. Él fue clarinetista de la banda. Maestro Pacho Adarme, muy conocido en Santander por sus obras. Él hizo parte también de esta banda municipal. Y también algo de la banda municipal que rescata mucho, que se está olvidando, el maestro pues María Carvajal de Molagavita.
que nosotros aún conocemos sus legados, sus partituras, su música, y esperamos que siga haciendo un aporte y ojalá algún día los mandatarios o a quien le corresponda rescate todos esos valores y estos legados musicales y no se queden en el olvido. Listo, muchas gracias. A ustedes, feliz tarde.